Nuevamente, muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios y les pido, hermanos, que me acompañen en oración al Señor. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente, Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo, Señor, de meditación, de lectura de tu palabra, por este tiempo de cantos. Te agradecemos, Señor. Somos bendecidos en todo esto, Padre. Y Señor, ahora queremos poner delante de ti, Señor, la predicación de tu palabra. Te pedimos, Señor, nos hables por medio de ella, que podamos, Señor, mirar ese gran amor que has tenido, Señor, para con tu pueblo. Ese amor, Señor, que es imposible entender a plenitud. Ese amor, Señor, al haber dado a tu Hijo por pecadores como nosotros, Señor. Bendice tu palabra, Padre. Habla, Señor, a nuestras vidas. Muestra, Señor, en este tiempo de predicación, muéstranos la gloria, Señor, de la obra de tu Hijo. Muéstranos, Señor, ese amor, Señor, que has tenido al dar a tu Hijo y también, Señor, al dar esta oferta a los pecadores para que crean en Él y no se pierdan, mas tengan vida eterna. Obra, Señor. Salva a muchos de los que están sin Cristo, que hoy escucharán tu palabra, Señor. Obra con poder, Padre. Muestra tu gloria, Señor, salvando a muchos. Y Padre, santifícanos, Señor, como iglesia. Santifícanos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, acompáñenme por favor puestos de pie a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a dar lectura, hermanos, al pasaje del versículo 1 hasta el versículo 16. La predicación, hermanos, estará enfocada únicamente en el versículo 16, pero es importante, hermanos, que leamos el contexto. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 16. Leamos, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Hermanos, hemos llegado a Juan 3, versículo 16, quizá el versículo más predicado y más utilizado en nuestro evangelismo. Martín Lutero decía acerca de este versículo que era la Biblia en miniatura. Charles Spurgeon decía que este versículo es tan claro que un niño lo puede entender, pero a la vez es tan profundo que ningún teólogo jamás podrá comprender toda su plenitud. Hermanos, de los 31,102 versículos de la Biblia, podríamos decir que este es el versículo por excelencia, el versículo más conocido, el versículo más memorizado, el versículo, hermanos, que a lo largo de la historia ha sido el versículo más famoso, más reconocido. Pero hermanos, al mismo tiempo, Juan 3:16 es el versículo más malinterpretado de toda la Escritura. Y con el favor de Dios vamos a estudiar este versículo y espero en el Señor, hermanos, que el ver el contenido de este versículo 16 sea de gran bendición para ustedes, como lo ha sido para mí al estar estudiando acerca de este amor inmensurable del Señor. La última ocasión nosotros vimos la referencia del Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo utiliza para decirle a Nicodemo la manera en que un hombre puede ser salvo. Ese pasaje de la serpiente de bronce que nosotros encontramos en Números capítulo 21. Vimos ahí, hermanos, que el pueblo de Israel había pecado contra el Señor, había pecado contra Moisés, murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, se quejaron aún del maná que el Señor en su misericordia les proveía cada día. Y el Señor, en un acto de juicio contra los israelitas, envió entre ellos serpientes que mordían, serpientes venenosas, y dice la Escritura que mucho pueblo de Israel murió. Entonces el pueblo que quedaba vivo, esos hombres vinieron a Moisés y le dijeron, hemos pecado contra Jehová y hemos pecado contra ti. Ruega a Jehová que quite de entre nosotros a esas serpientes. Y Moisés oró. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios en su gran misericordia, hermanos, proveyó un medio de salvación en medio del pueblo, en medio del desierto, un medio para dar vida a aquellos que habían sido mordidos por las serpientes. Y eso fue un acto maravilloso, hermanos. Imaginen a ese pueblo que aún quedaba vivo, sí, con la
con el veneno corriendo en sus venas, moribundos, pero mirando a esa serpiente de bronce, y el Señor en ese acto, en su misericordia, les daba vida, les dio vida a esos que miraron con fe a esa serpiente. Pero hermanos, el Señor hizo esto para poder ilustrar una verdad mucho más grande, algo aún más maravilloso. Si el recordar, el pensar en ese acto ahí en el desierto, el Señor dando vida a aquellos que miraban con fe a la serpiente de bronce, si ya en sí eso es algo maravilloso, si en sí eso ya es de maravillarse de la misericordia de Dios al dar ese medio de salvación, hermanos, ¿cuánto más es el saber a qué apuntaba esa serpiente de bronce? El Señor usó esa ilustración para mostrarnos que todos nosotros hemos sido mordidos y el veneno del pecado corre por nuestras venas. Y nuestro fin es la muerte eterna, la condenación eterna. Pero hermanos, Dios proveyó un medio para ser librados de la muerte. Él levantó en alto al Señor Jesucristo, Él dio a su Hijo para que fuera levantado en una cruz, para que todo aquel que mire a Él con fe no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así como Dios proveyó ese remedio en el desierto para que el moribundo pudiera vivir, pudiera ser sanado, así Dios ha provisto en Cristo el remedio para que el pecador pueda vivir espiritualmente. Así como el israelita que estaba muriendo solo debía mirar a esa serpiente de bronce para vivir, así el pecador que está muerto espiritualmente solo debe mirar a Cristo por medio de la fe para poder tener vida espiritual y eterna. Pero hermanos, ¿sabían que la Escritura nos dice qué pasó con esa serpiente de bronce? Acompáñenme, hermanos, por favor, al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Aquí en el versículo 4 que vamos a leer, está hablando de lo que hizo el rey Ezequías. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué lo hizo? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Nehustán significa cosa de bronce, como un ídolo. Hermanos, 700 años después de que Moisés fabricó esa serpiente de bronce para poder dar vida al pueblo, 700 años después, hermanos, el pueblo de Israel estaba adorando ese objeto, estaba adorando esa serpiente de bronce. Esta es una situación lamentable, hermanos. Un instrumento que había sido de tanta bendición para el pueblo de Israel, lo convirtieron en un ídolo. Pero hermanos, así como el pueblo convirtió ese precioso instrumento en un ídolo, muchos han tomado este precioso pasaje de Juan 3:16 que habla del amor inmensurable de Dios para los hombres
y lo han convertido en un ídolo. Un ídolo, ¿qué es lo que representa? Algo que no existe. Vemos una imagen, un ídolo, y esa imagen, esa estatua, esa figura, representa a un Dios que no existe. Bueno, hermanos, tristemente, muchos presentan en este versículo a un Dios que no existe, a un ídolo. Dicen que este versículo muestra a un Dios que ama indiscriminadamente a cada uno de los seres humanos, y ese Dios no existe. El único Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, es un Dios santo, es un Dios justo, un Dios que no tiene por inocente al culpable. Pero muchos tuercen este versículo para decir que Dios ama a todos y que va a recibir a todos simplemente porque hicieron una oración de fe. No importa si tu vida ha tenido un cambio, no importa si sigues viviendo en plena rebeldía contra Dios, si amas al mundo, si amas el pecado, no importa, porque la Escritura dice que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a todos por igual. Y si hiciste esa oración, es suficiente para que llegues al cielo. No importa si vives aún como el mismo diablo. Tú ya hiciste una oración y la Biblia dice que Dios ama a todos, que Dios ama a todo el mundo. Hermanos, lamentablemente por la mala interpretación de este versículo es que muchos viven engañados. Muchos viven como Nicodemo, pensando que tienen el cielo asegurado, sin darse cuenta de que están engañados, de que han creído en un Dios falso, en un ídolo. Han tallado en este versículo un ídolo a su conveniencia. Y tú les hablas de la justicia y de la santidad de Dios y ellos te dicen, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Le queman incienso a una incorrecta interpretación de Juan 3:16. Y por eso, hermanos, aunque uno quisiera llegar a este texto y enfocarse únicamente en el amor inmensurable de Dios al darnos a su Hijo para que podamos tener vida por medio de la fe, es importante que podamos estudiar, hermanos, con detenimiento este pasaje, interpretarlo correctamente y al mismo tiempo gozarnos de las verdades que nos presenta. Así que vamos, hermanos, a dividir este sermón en 4 partes. En primer lugar, vamos a ver el significado del amor de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el regalo de Dios en Cristo. En tercer lugar, la necesidad de creer en Cristo. Y en cuarto lugar, el resultado de creer en Cristo. Comencemos, hermanos, con el primer punto, el significado del amor de Dios. Y aquí es importante recordar el contexto, porque este versículo 16, hermanos, viene precedido por esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Es muy común también que este versículo se saque de contexto. Y es por eso que también vienen las malas interpretaciones de este pasaje. Recordemos, hermanos, el contexto. Nicodemo, un principal entre los judíos, un miembro del Sanedrín, un fariseo, un hombre muy reconocido en Israel por todos los judíos, un erudito, un experto en la ley. Vino al Señor Jesús de noche.
Y Nicodemo le dice al Señor Jesús: hemos visto que tú vienes de Dios por las señales que tú has hecho. El Señor Jesucristo poco antes había permanecido en Jerusalén y dice la Biblia que había hecho muchas señales y que muchos habían creído en él, aparentemente. Pero el Señor Jesucristo dijo que él no se fiaba de ellos porque conocía su corazón. Esas personas solo habían creído en Jesús, pero como un maestro, como un iluminado quizá. Y era el mismo caso de Nicodemo. Y Nicodemo le dice: reconocemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesucristo de manera inmediata le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, la manera en que tú crees en mí no es suficiente. Nicodemo, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú eres, tu linaje, tus esfuerzos por guardar la ley, tus intentos por obedecer esos minuciosos mandamientos de esa ley judía de que contenía 600 mandamientos de hombres, Nicodemo, nada de eso te va a hacer llegar al reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y a pesar, hermanos, de que el Señor Jesucristo hace referencia a pasajes muy conocidos del Antiguo Testamento que Nicodemo seguramente conocía desde pequeño, porque los judíos desde muy chiquitos memorizaban grandes porciones de las Escrituras. Y a pesar de que el Señor lo lleva a Ezequiel 36, Ezequiel 37, a un pasaje en Deuteronomio que Nicodemo conocía, Nicodemo no entendía, pero no entendía a causa de su incredulidad, porque él sabía esas cosas. Pero como el Señor Jesucristo le dijo: pero ustedes no reciben mi testimonio. Así que el Señor Jesús, hermanos, en los versículos 14 y 15, el Señor Jesús lo lleva a esta historia que nosotros tenemos en Números 21. Y le dice: Nicodemo, ¿recuerdas aquella serpiente de bronce? ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Cómo el Señor mandó a que se levantara una serpiente sobre un asta? Bueno, Nicodemo, de la misma manera, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, hasta ahí tenemos la conversación de Cristo con Nicodemo. Y ahora en el versículo 16, el apóstol Juan, el escritor de este evangelio, escribe una reflexión acerca de esas palabras que se encuentran en el versículo 14 y en el versículo 15. Y dice el apóstol Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra ¿por qué? Se usa para dar razón o motivo de algo. Por ejemplo, yo hice esta mesa para atrás, ¿por qué? Y entonces doy la razón, porque estaba mal acomodada. Esa palabra ¿por qué, hermanos? Es un conector. Conecta lo que se ha dicho anteriormente con lo que ahora se presenta. Juan aquí está conectando el versículo 14 y 15 con lo que dice en el versículo 16 y en los versículos que siguen. De manera que Juan nos dice: Cristo iba a ser levantado para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué?
¿Por qué Cristo iba a ser levantado? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos la razón, hermanos, por la cual Cristo fue levantado en la cruz. Y la razón, hermanos, es por el gran amor de Dios, por el amor de Dios que le motivó a dar a su propio Hijo para la salvación de muchos. Hermanos, el tema de Juan 3, versículo 16, es el infinito amor de Dios. Es ese amor que se manifestó de una manera infinitamente gloriosa. Tenemos aquí, hermanos, como decía Lutero, tenemos aquí el Evangelio encapsulado. Ese Evangelio que nos cuenta la historia de aquel que fue levantado en una cruz como un regalo que Dios estaba proveyendo para los pecadores como tú y como yo, para que fuéramos librados de la muerte y de la condenación eterna. Este es el infinito amor de Dios, hermanos, manifestado de una forma infinitamente gloriosa, dando a su propio Hijo. Y es por el contenido de este versículo, hermanos, que yo he titulado este sermón El inmensurable amor de Dios. Porque esa palabra inmensurable significa incontable, incalculable, ilimitado. Así es el amor de Dios, hermanos. Ciertamente nunca lograremos entender ese amor a profundidad. Pero algo que puede ayudarnos es tener una definición del amor de Dios. Algunos teólogos han dicho que el amor de Dios quiere decir que Dios se da a otros. Esto se entiende, hermanos, como una entrega de sí mismo para beneficio de otros. Así se puede definir el amor de Dios. Nosotros no podremos comprender a plenitud el amor de Dios, hermanos, porque nosotros no amamos como Él. Nosotros amamos con una pasión, nosotros amamos con sentimientos, pero Dios es impasible. Esto quiere decir que Él no está sujeto a pasiones como nosotros. Él no tiene sentimientos humanos como nosotros. Y cuando nosotros vemos en la Escritura, hermanos, acerca del amor de Dios, cuando la Biblia nos habla del amor de Dios, no debemos entenderlo como una expresión sentimental o como una expresión emocional de Dios hacia nosotros. Escucha esto, hermano. Cuando dice la Escritura que Dios amó al mundo, es una expresión de su propio ser, porque Dios es amor, primera de Juan 4:8. Cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, es una expresión de su propio ser. Cuando Dios ama, no nos está entregando un sentimiento, un afecto, una emoción. Cuando la Escritura dice que Dios ama, hermanos, se refiere a que Él se está entregando a sí mismo para beneficio de nosotros. ¿Pueden ver, hermanos, la profundidad del significado del amor de Dios? Cuando en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, entonces lo que se nos está haciendo aquí es recordarnos que el infinito Dios decidió manifestarse hacia nosotros no basado en un sentimiento, no basado en un afecto, en una pasión, sino que decidió manifestarse a nosotros a través de su propio ser, dándonos algo de Él,
dándonos a su propio Hijo, a su unigénito, a su único Hijo. Y cuando vemos esto, hermanos, podemos pensar, el amor de Dios es perfecto, porque estamos diciendo, hermanos, que el amor tiene que ver con entregarse, tiene que ver con su naturaleza. Y Él es perfecto, y Él es infinito. Por lo tanto, el amor de Dios es perfecto. Su amor es infinito, inconmensurable. Su infinitud está en todas sus perfecciones. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿Dios es santo? Decimos sí, pero ¿hasta dónde Dios es santo? Él es infinitamente santo. Si Dios es amor, ¿cómo debe ser su amor? Es un amor infinito, un amor eterno, un amor que no tiene límites. Y eso hace precisamente, hermanos, que nosotros no podamos comprender el amor de Dios a plenitud. Porque es una forma de amor que nosotros no podemos entender, que nosotros no podemos experimentar en nuestra esfera. Pero hermanos, sí podemos asombrarnos de ese amor. Y sí podemos entender en parte ese amor. De hecho, el apóstol Pablo, cuando ora por los efesios, él oraba para que ellos pudieran comprender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Y así nosotros sí podemos entender un poquito, hermanos, pero nuestro intelecto no alcanzaría a comprender nunca el gran amor de Dios al haber dado a su Hijo. ¿Tú podrías dar a tu Hijo para salvar a un criminal? ¿Tú podrías entregar a tu Hijo a la muerte para salvar a alguien que aborrece a Dios? ¿Tú podrías hacerlo? Entonces, hermanos, la acción de dar a su Hijo refleja la misma naturaleza de Dios, un amor perfecto. El motivo de dar a su Hijo es el amor de Dios. Ahora, aquí viene la controversia. En este pasaje Juan está diciendo que ama de esta manera a cada persona del mundo y que ama a todos de la misma manera. No, hermanos. Pero hay muchos grupos, hay muchas iglesias que hoy en día predican eso. Pero el texto no dice eso en absoluto. Ni siquiera dice que Dios amó a personas, dice que Dios amó al mundo, al cosmos. Y esta palabra no se refiere a todas las personas de la historia en todo el mundo. Es verdad que Dios tiene un amor general, que nosotros conocemos como la gracia común de Dios, un amor benéfico hacia el mundo. Él hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Pero Juan 3:16 no nos dice que Dios ama a todas las personas con un amor como el que hemos descrito. Esto contradice a muchos pasajes de la Escritura donde encontramos que Dios aborrece al que practica el pecado, que Dios aborrece al que hace maldad. En el Salmo 5, versículos 5 y 6 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a todos los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Pues no que Dios ama a todo el mundo.
no que Dios ama a cada persona en particular. Hermanos, eso no enseña la Biblia. Este pasaje nos muestra, hermanos, que el amor de Dios se expresó al dar a su Hijo. Y ese amor se expresa al dar esa libre oferta a todos los hombres en todo el mundo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. El Evangelio está disponible para todo aquel que cree en Él. Para que los que creen en Él puedan ser salvados. Pero hermanos, Dios no puede amar a todos con el mismo amor que hemos descrito. Dios ama a aquel que en obediencia al Evangelio cree, como dicen los versículos 15 y 16. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, versículo 18. Es en el mismo contexto en el que Juan está haciendo esa reflexión sobre las palabras de Cristo. Y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36, Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si nosotros decimos o interpretamos Juan 3:16 como que Dios ama a todas las personas, hermanos, ¿qué hacemos con estos versículos entonces? Y aquí algo importante, hermanos. Debemos tener cuidado de decirle a las personas, Dios te ama así con tu pecado, Dios te ama así con tu rebeldía, porque eso no es verdad. Él ama a todos los que creen en Cristo, a los que creen en su palabra, a los que hacen su voluntad, a los que viven conforme a ella. El texto dice, de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo. ¿Cómo? En que dio a su Hijo para salvación de todo aquel que cree en Él. Preguntémonos esto, hermanos. ¿Cómo Dios ama al creyente? ¿En verdad podrá amar a aquel que es su enemigo, aquel que aborrece a Dios? ¿Lo podrá amar igual que como Dios ama a los que son suyos? Acompáñenme a Juan 17, hermanos, por favor. Juan 17, versículos 22 y 23. Juan 17, versículos 22 y 23. Dice el Señor Jesús en su oración al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, Dios el Padre ama al creyente como ama a su Hijo Jesucristo, con ese mismo amor, porque Él ve en nosotros a su Hijo. Dios no puede amar de esa manera al impío. Y por eso es muy peligroso decirle eso al pecador. Porque esa persona puede decir, ok, Dios me ama, estoy bien con Dios, puedo seguir en mi rebeldía, haciendo lo que me gusta,
Al final, Dios me ama como soy. Esa persona no va a ver la necesidad de arrepentimiento. Esa persona no va a ver la necesidad de creer. Porque ¿para qué creer si Dios ya me ama? ¿Para qué creer si Dios me ama como soy? Hermanos, lo que debemos decirle a las personas con mucho amor es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El pecador debe saber que necesita huir de la ira de Dios, que necesita arrepentirse de sus pecados porque ha pecado contra su Creador. Necesita saber que Dios es santo y justo, que Dios no va a tener por inocente al culpable y que si no se arrepiente de su vana manera de vivir, irá al infierno. El juicio de Dios caerá sobre él. Necesitamos decirle que necesita creer en Cristo para que no se pierda y para que en su lugar tenga vida eterna. Ahora veamos, hermanos, en segundo lugar, veamos el regalo de Dios en Cristo. Nuevamente, hermanos, leamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Podemos preguntarnos, ¿de qué manera amó Dios al mundo? Al haber dado a su Hijo. Pero es importante aquí, hermanos, considerar esa palabra unigénito. Todas las palabras son importantes para su interpretación y para entender la gloria de este pasaje. Aquí la intención, hermanos, es enfatizar que era su único Hijo. Dio a su único Hijo. Dios no nos dio a uno de varios de sus hijos. Él solo tiene un hijo y lo dio. ¿Recuerdan, hermanos, cuando el Señor le pide a Abraham que entregue en sacrificio a Isaac? Ahí en Génesis 22, versículo 2, le dice el Señor a Abraham: toma ahora tu hijo, ¿qué? Tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Toma ahora tu hijo, tu único. Abraham iba a entregar a su único hijo en sacrificio, a quien ama. Y así el Padre entregaría a su único hijo en sacrificio por nosotros. El Hijo de Dios, hermanos, siempre ha sido Hijo de Dios. Siempre ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad. Él no llegó a ser hijo cuando se encarnó. Él ha sido el Hijo de Dios eternamente. Él es el Hijo engendrado de Dios eternamente. Es el Hijo amado por la eternidad. Y Dios, hermanos, lo dio a favor nuestro. Y esa frase "ha dado", ahí en Juan 3:16, nos habla de un propósito específico. ¿Para qué lo dio, hermanos? Lo dio para que muriera en lugar del pecador. La referencia que vemos en la Escritura cuando nos dice que Dios dio o que entregó a su Hijo, siempre se refiere a su muerte. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo entregó por nosotros, hermanos.
lo entregó a la muerte. Es lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Así como esa serpiente fue alzada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose a la cruz, refiriéndose al castigo que él iba a recibir en lugar del pecador. Dios nos dio a su Hijo, hermanos. Y Jesucristo, a su vez, de manera voluntaria, Él dio su vida en sacrificio por nosotros. Hermanos, pensemos en esto. Dios no nos pudo haber dado algo mejor. Dios nos dio lo que más amaba, lo más valioso. Dios nos dio lo mejor, a su propio Hijo, a su único Hijo. Y ahora en tercer lugar, hermanos, veamos la necesidad de creer en Cristo. Dice al final del versículo 16, para que todo aquel que en Él cree. Esta oferta de vida eterna, hermanos, es para todo aquel. ¿Para quién es la invitación? Para todo aquel. Sin importar su estatus social, sin importar su nivel educativo, sin importar su sexo, sin importar el color de su piel, sin importar su edad, sin importar ni siquiera el tipo de vida que haya vivido hasta ahora. No importa, hermanos, todo aquel incluye a todo aquel que venga a Cristo en fe. El amor de Dios, hermanos, no discrimina como nosotros lo hacemos. Cualquiera que venga, dice el Señor, cualquiera será recibido. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pensado, lo que hayas dicho contra Dios. No importa cuántas veces hayas blasfemado su nombre. No estoy diciendo que Dios te ame si has hecho estas cosas, si las sigues haciendo. Estoy diciendo que no importa si tú vienes a Él, porque Él te va a recibir. Si tú vienes a Él en fe. No importa cuántas veces hayas rechazado el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Pero es que soy tan indigno porque he pecado tanto contra Él. Ven a Él y Él te recibirá. Pero es que yo me siento indigno porque mi clase social, mi aspecto, quizá ven a Él y Él te va a recibir. Él no echa a nadie fuera. Amigo, Dios no pone ningún tipo de condición excepto el creer. Todo aquel que cree en Él. Este es un llamado universal para todos. Pero a la vez, esto nos muestra que es un llamado exclusivo, porque nadie va a poder disfrutar de ese amor de Dios a menos que crea en su Hijo. Y sin esa condición, nadie puede ser salvo. El que no cumple esa condición no será salvado, se perderá. Aquí vemos entonces una invitación universal.
El Padre no dio a su Hijo únicamente por los judíos, como pensaban ellos. ¿Se imaginan el shock de Nicodemo al escuchar estas palabras? Ahí en el versículo 15 el Señor le dijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Nicodemo, ustedes los fariseos, ustedes los judíos, no son los únicos que van a entrar en el reino de Dios. Porque la oferta del Evangelio es universal, es para todo aquel que cree en Él. Los judíos rechazaban a los gentiles. Los veían como algo menor. Los veían incluso como inmundos. Pero el Señor le dice a Nicodemo, todo aquel que cree en mí será salvo. Cualquier persona de todo pueblo, lengua y nación que crea en el Hijo de Dios tendrá la vida eterna. Ahora, hermanos, el creer debe tener un objeto particular. Si nosotros salimos ahorita y hacemos una encuesta a las personas que van pasando, yo les aseguro que la gran mayoría va a decir que cree en el Señor Jesús o que cree en Dios. Pero el creer, hermanos, repito, debe tener un objeto particular. Volvamos a Nicodemo, el contexto. Él le dijo al Señor Jesús, Señor, sabemos que has venido como maestro. Y Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, eso no es suficiente. No basta con creer que soy un buen hombre. No basta con creer que soy un gran maestro, un iluminado. O como muchos dicen, un adelantado a su época. Yo creo en Jesús, creo que era un adelantado en su época. No, el Señor no quiere que creamos en Él únicamente como eso. Se trata de creer en Él, hermanos, como aquel que fue a esa cruz y dio su vida en rescate por muchos. Se trata de creer en Cristo como Dios, como el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, que derramó su sangre en esa cruz para el perdón de pecados, para dar vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Así que la fe debe estar enfocada en eso, hermanos. Querido amigo, no basta con que tú digas, yo creo en Jesús, me cae bien, soy un simpatizante de Él, estoy de acuerdo con lo que Él hizo. No basta. Necesitas creer en Él para salvación, creer que Él es el Salvador de los pecadores. Ahora alguien puede decir aquí, ¿y qué hay del arrepentimiento? Ok, el creer es necesario para ser salvo, pero ¿qué hay del arrepentimiento? Bueno, hermanos, la fe y el arrepentimiento siempre vienen juntos. Cuando el Señor da el nuevo nacimiento, da el don de la fe y del arrepentimiento juntos. Son una cara de una misma moneda. Por ejemplo, cuando Pablo les dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo aquí está describiendo, hermanos, el arrepentimiento y la fe. Vemos el arrepentimiento cuando ellos dejaron los ídolos y vemos la fe cuando ellos se dieron a Dios para servirle. Así que, hermanos, cuando el Señor, aquí en este pasaje de Juan 3:16, dice, para que todo aquel que en Él cree, el arrepentimiento está incluido.
Alguien que cree verdaderamente, se arrepiente verdaderamente. Alguien que se arrepiente verdaderamente ha creído en Jesucristo verdaderamente. Por eso se le llama la fe arrepentida o el arrepentimiento creyente, porque son dos caras de una misma moneda, siempre van juntos. No hay fe salvífica sin arrepentimiento y viceversa. Y ahora veamos, hermanos, el punto número 4, el resultado de creer en Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Cristo no se perderá, hermanos. Y esta frase, no se pierda, la encontramos muchas veces en la Escritura. Y esto se refiere, hermanos, a la condenación eterna. A la condenación eterna en el infierno bajo la ira de Dios. Y nuevamente, hermanos, versículo 18, Juan 3:18. El que en Él cree, ¿qué? ¿Cuál es el resultado de creer en Él? No es condenado. No se perderá. No irá al infierno, no irá a la condenación eterna. ¿Pero qué dice? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y vean el énfasis, hermanos. Ya lo dijo al principio del versículo 18, el que en Él cree, pero el énfasis es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quiénes van a estar en el infierno? ¿Quiénes se van a condenar eternamente? ¿Quiénes, hermanos? Quienes no han creído en el Señor Jesús. Quienes no quieren obedecer el Evangelio. Versículo 36. El que cree en el Hijo, ¿cuál es el resultado de creer en Él? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Ese es el resultado de creer, hermanos. La vida eterna. Y a veces cuando pensamos en la vida eterna, pensamos únicamente en aquel día donde estaremos con el Señor, con cuerpos glorificados, y gozaremos de Él eternamente y para siempre. Es cierto, hermanos, la vida eterna incluye eso. Pero, hermanos, la vida eterna comienza cuando nacemos de nuevo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En pocas palabras, hermanos, la vida eterna consiste en conocer verdaderamente a Dios. Nadie conoce verdaderamente a Dios sino hasta que cree en el Señor Jesucristo, hasta que nace de nuevo. Si una persona puede decir yo conozco a Dios, bueno, si no has creído en el Señor Jesucristo, tu Dios en el que crees es un Dios falso, es un ídolo, algo que solo existe en tu mente, algo que te has fabricado a tu conveniencia, porque solo hay un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero solo se puede conocer a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y la vida eterna consiste en eso, hermanos, en conocerlo a Él por medio de su palabra, por medio de la oración. La vida eterna consiste, hermanos, en disfrutar en esta vida de una comunión deleitosa con Él para siempre. Nicodemo sabía muchas cosas sobre Dios, era experto en la ley,
pero no conocía a Dios, hermanos. Como lo expresó Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así es el que nace de nuevo. De oídas había oído de Jesús, de un Cristo, pero cuando nacemos de nuevo decimos, pero ahora mis ojos te ven. Ahora conozco verdaderamente al Señor. Todo aquel que cree en Cristo puede conocer verdaderamente a Dios en esta vida y en la venidera gozará de la vida eterna en plenitud con un cuerpo glorificado para disfrutar de su reino adorando al Señor eternamente. Y eso, hermanos, es una realidad que únicamente proviene del amor de Dios. Nosotros ya experimentamos eso como creyentes. Ya podemos gozar de una comunión con Dios, de poder conocerlo, de poder orar a Él, de poder adorarle a Él. Ya gozamos de eso, hermanos. Pero en aquel día vamos a poder gozar, hermanos, de una comunión plena con Él. Ya no habrá pecado, hermanos. Ese pecado que a veces entorpece nuestra comunión con Dios, ya no habrá nada de eso, hermanos. Tendremos cuerpos glorificados, semejantes al del Señor Jesucristo. Y gozaremos ahora sí de una comunión plena con Él en gloria. Y todo eso, gracias a que Él dio en amor a su Hijo Jesucristo. Quiero terminar, hermanos y amigos, con unas aplicaciones. Primero, quiero hablarte a ti, querido amigo, que estás sin Cristo. Como has oído, amigo, la Biblia dice que si no crees en el Señor Jesucristo, la ira de Dios permanecerá sobre ti. Tú debes saber esto, eres un enemigo de Dios. Tú eres pecador desde que fuiste concebido. Desde ese momento tú eres un pecador. Desde ese momento tú estás apartado de Dios. La ira de Dios ya está sobre ti por causa de tu pecado. Y si no te arrepientes y crees en aquel que dio su vida en una cruz para salvar a todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe, seguirás en tu misma miseria espiritual. Y en el día de tu muerte, amigo, si no te arrepientes, si no crees en Cristo, irás al infierno, al tormento eterno consciente, a ese lugar preparado para el diablo y para sus ángeles. Estarás ahí en ese lugar que es descrito como el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga. Debo decirte esto con mucho cariño, querido amigo, con el fin de que vengas a la fe en Cristo. Dios no te ama, Dios no ama tu pecado, Dios no está de acuerdo en la vida que llevas. Dios te llama a que te arrepientas y a que pongas tu confianza en Cristo. Y esa es la buena noticia. Dios proveyó un medio para salvar a los hombres de sus pecados, para librarlos del infierno, para librarlos de su propia ira. Esa es la buena noticia. El Evangelio, la invitación, la oferta del Evangelio está disponible para ti el día de hoy. Si te arrepientes, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Esta es una buena noticia para ti. Estás vivo, tienes esperanza,
Solo mira a Cristo y sé salvo. ¿Vas a seguir rechazando a Cristo? ¿O vas a venir a Él humillado pidiéndole que te salve? ¿Qué vas a hacer el día de hoy, amigo? Mañana puede ser demasiado tarde. El día de mañana quizá el tiempo se haya acabado. Si mueres repentinamente, pregúntate, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué será de tu alma? Hoy puede ser el día de tu salvación si tan solo crees. Y hermanos, una aplicación para nosotros. Hermanos, lo que hace que el amor de Dios sea insondable es que en vez de darnos su justicia y su ira, que era lo que merecíamos, Él nos dio algo que no merecíamos. Él nos dio a su propio Hijo, hermanos. No hay otra forma más alta, no hay otra forma más gloriosa en la que Dios pudiera amarnos. Dios nos dio a su Hijo. Como dice en Isaías, Él cargó sobre Él el pecado de nosotros. Él castigó a su propio Hijo en un acto de amor hacia nosotros, hermanos. Mira a Cristo muriendo en esa cruz por tus pecados y ahí vas a ver la mayor manifestación del amor de Dios. Él nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos sus enemigos, pero a Él le plació darnos a su Hijo y darnos fe para creer en Él, para que podamos conocerle, para que podamos gozar de Él para siempre. Hermano, su amor es suficiente. ¿Te has sentido débil? ¿Estás en aflicción? Recuerda que Dios te ha amado tanto que dio a su Hijo por ti. Y eso es suficiente. ¿Estás en medio de una prueba, de una situación difícil? Recuerda esto. Dios no te pudo haber amado de una manera más grande. Él ya lo hizo al dar a su Hijo por ti, para que tú lo pudieras conocer, para que tú hoy puedas tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Que eso consuele tu corazón, hermano. Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo. Y quiero terminar, hermanos, con un pasaje. Acompáñenme ahí, por favor. Romanos, capítulo 8. Versículos del 32, del 31 en adelante. Romanos 8, del 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por ese amor, Señor, que has manifestado de manera tan grande, Señor, en tu Hijo Jesucristo, al darlo, Señor, para morir en nuestro lugar. Pero gracias, Señor, también por ese amor eterno, Señor, que permanece sobre los que estamos en Cristo. Gracias, Señor, por ese amor que no vamos a alcanzar a comprender, ese amor que has tenido para los tuyos, para tu pueblo. Señor, solo podemos darte gracias, solo podemos adorarte, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que a la luz de ese amor tan grande por nosotros, nos ayudes a vivir para ti, Señor, entregados a ti, porque eres digno, Señor. Nos has amado de tal manera que lo único que podemos hacer, Señor, es vivir completamente para ti, servirte a ti, Señor, adorarte a ti. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo para nuestra salvación. Y Padre, te pedimos por aquellos que están muertos espiritualmente, aquellos que no tienen vida, aquellos que están sin Cristo. Señor, que uses tu palabra para darles ese nuevo nacimiento, Señor, para darles el don de la fe y del arrepentimiento. Te pedimos, Señor, obra en todos aquellos, Señor, que están aquí sin Cristo, que van camino hacia el infierno. Obra, Señor, dales vida para que no se pierdan. Dale, Señor, el don de la vida eterna. Te lo pedimos para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.